Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de esta materia. Espero que Dios les bendiga mucho en su día a día, en su quehacer, y pues esperamos que todos se encuentren bien. Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a esta clase donde este día vamos a ver un tema que va a ser un poco interactivo. Va a ser bastante, lo vamos a llamar así, informativo, y con el cual nosotros finalizamos lo que es el segundo periodo de clases, ¿no? Con este tema que viene en el examen parcial, vamos a finalizar lo que es los temas del segundo periodo, pero que también a la vez este tema tiene la importancia de ser un tema apertura a lo que son los temas del tercer periodo. Es decir, la primera parte del tercer periodo no se puede entender o no se puede iniciar a estudiar sin antes ver lo que nosotros vamos a ver. Como ustedes vieron en el título, en la plataforma, la clase de ese día viene relacionada a lo que es la fuerza cortante y el momento flector. De eso se va a tratar la clase de este día, básicamente, de una fuerza cortante y un momento flector. Muy bien. Entonces, para iniciar, nosotros hemos venido estudiando distintos tipos de fuerza. Donde básicamente, si yo lo quiero dibujar de alguna forma, yo en principio, por ejemplo, tenía una fuerza axial, ¿no? De un elemento. Después, no me daba cuenta que también podrían existir fuerzas cortantes, ¿no? Visto de una manera 3D, sería de esta forma, ¿sí? Pero ahora yo le voy a agregar un tercer componente. Como lo conocimos en el primero, es un esfuerzo axial, ¿sí? No va a ser algo que me siga importando a estas alturas del partido. Ya esto, pues básicamente ya lo vimos, ya lo estudiamos y ya se evaluó. Y esto es lo que se tiene, ¿no? Con lo que nosotros tenemos. Ahora bien, después pasamos a otra parte que es la fuerza cortante, que es la fuerza que va transversal a lo que es el elemento, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo este elemento donde le aplico una fuerza cortante que bajo los diagramas me daba cuenta que esta fuerza pues se reaccionaba en la parte interna del elemento, en lo que es básicamente su material. Es decir, el esfuerzo cortante o el corte se generaba justamente en áreas de sección transversal, justo como está acá. Y no hay ningún problema. Ahí es donde esto se realiza. Ahora, pero con esto yo cumplo el análisis de la fuerza cortante y yo anteriormente ya expliqué en el tema del esfuerzo cortante cómo aquí se relaciona esto. Ahora yo voy a agregar lo siguiente, ¿sí? Ahora yo siempre voy a tener un elemento. Este elemento acá puede estar empotrado, puede estar apoyado simplemente, puede tener un rodillo, lo que ustedes quieran. Pero ahora le voy a agregar el factor de un momento, ¿sí? Ahora aquí se agrega un momento, que este momento siempre va a estar presente en cualquier elemento. Ahora, ¿por qué hablo yo ahora que va a estar presente en cualquier elemento? Si bien yo sé que, por ejemplo, cuando tengo un apoyo fijo, lo único que voy a tener son reacciones en X y en Y, ¿verdad? Como lo vimos en sólidos 1, ¿sí? Acá hay otras fuerzas que se generan, ¿no? Que se le aplican al elemento, que esto básicamente está aplicado, vean, a una distancia X. Esto básicamente me puede ser, ¿cómo se llama? Factor de indicar que aquí existe un momento, ¿ya? Pero este factor o este momento que aquí puede existir no se va a ver reflejado a diferencia de cuando yo tengo un empotramiento, ¿no? Que recuerden que cuando yo tengo un empotramiento, ¿no? De un elemento, obviamente aquí sí tengo tres reacciones, ¿va? Permítanme, Y, X y momento. Así de esa forma. Entonces, esas son, si ustedes se fijan, las tres
que nosotros tenemos. Y siempre aquí van a ser aplicadas fuerzas que dadas a una distancia me hacen un momento, no fuerza por distancia. Ahora bien, dicho esto, casi siempre, si ustedes se fijan, se genera un momento en lo que son en las partes extremas, ¿no? Bueno, aquí se genera a través de una reacción que debe de soportar, pero aquí también se genera con algo que ahora yo no lo voy a decir que va a ser una reacción, pero sí va a ser algo que mi elemento tiene que soportar. Por eso es importante el tema que nosotros vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque al hablar ahora de fuerza cortante y momento flector, yo voy a hablar y voy a analizar que esto, yo si lo veo transformado, es decir, cuando yo hablo de una transformación, lo hablo de que si yo tengo este elemento acá, de esta forma, supongamos que aquí hay un rodillo para hacer un elemento normal, ¿sí? No solamente aquí yo voy a tener, ¿verdad? Reacciones, ¿sí? Sino que ahora el elemento, vean, a lo largo de toda su naturaleza, a lo largo de toda su longitud, ¿no? Que aquí hay una longitud X, ¿sí? A lo largo de toda su longitud va a ir experimentando distintos tipos de cambio. Ahora, ¿pero a qué se deben esos cambios de los que yo estoy hablando? Bueno, se deben a fuerzas que se aplican a lo largo del elemento. Fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, etc. Entonces, nosotros siempre en SOLUZON hemos analizado estas fuerzas, ¿no? Las hemos analizado y las hemos tratado directamente con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y o las mismas sumatorias de momento, ¿sí? Así las hemos tratado y hemos encontrado las reacciones, algo totalmente válido. Pero lo que nosotros no nos hemos percatado, de lo que nosotros no nos hemos eh, preguntado, y esa es la pregunta que yo les daría ahora, es entonces, si estas fuerzas están aplicadas acá, ¿cómo es que se transmiten directamente a estos soportes? ¿Sí? ¿Cómo se transmiten entonces directamente a estos apoyos? Lo hacen a través del elemento, lo hacen a través de la naturaleza propia de la viga, del elemento que está siendo cargado. A través de este material, obviamente, o de esta viga, por su principio de transmisibilidad, se, como la misma palabra lo dice, se transmite. Ojo, ¿a qué se transmite? A estos apoyos, ¿no? A esto se transmite. Ahora, ¿cómo voy a conocer yo que esto, cómo es que yo ahora expreso eso que yo les estoy mencionando? Bueno, lo sé por la siguiente manera. Voy a hacer un mini diagrama 3D de este elemento. Si este elemento tuviese, por ejemplo, esta sección, veamos, así, y yo sé que aquí hay una carga que se va a transmitir a lo largo hasta donde yo voy a tener la reacción, ¿no? Es decir, hasta acá o hasta acá, ¿sí? Así como está acá. En esta sección transversal o en este punto donde yo generé mi corte, ¿sí? Donde yo generé eh, el punto de análisis que a mí me va a interesar, me voy a dar cuenta que aquí también tiene que existir, vean, una mini reacción, que al final no es una reacción, ya se darán cuenta por qué, pero también al mismo momento, a la vez tiene que existir un momento, ¿sí? Que son parte interna del material, que el material son fuerzas internas, son parte de la interna del material, de lo que está soportando. Vean, acá tengo fuerza, acá están las reacciones, que obviamente esas sí las conozco porque básicamente para que esto se dé, tengo que conocer las reacciones o si no se encuentran y pues se encuentran fácilmente. Y ahora me doy cuenta que mis incógnitas verdaderas se generan acá. Se genera en V, ¿no? Que viene a ser la fuerza cortante y se genera en M, que viene a ser mi momento flector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este elemento a lo largo de toda su longitud
tiene un valor predeterminado de fuerza que está soportando y de momento que está transmitiendo hacia los costados, hacia las reacciones, y es variable con respecto a su longitud. Así como aquí puede ser 30, aquí puede ser 40, aquí puede ser 20, aquí puede ser menos 30, etc. ¿Sí? Pero todo siempre generando un equilibrio. Estas ahora van a ser mis incógnitas. Esto es entonces lo que yo voy a conocer. ¿Y por qué me interesa conocerlo? Porque como hemos venido analizando a través de la materia, ya no es tanto la parte estática la que analizamos, sino que lo que analizamos es cómo funcionan los materiales. Por eso es el otro nombre de esta materia es resistencia a los materiales. Y en resistencia a los materiales, las fuerzas que se apliquen, ojo, externamente, es decir, estas fuerzas que se apliquen ya no me interesan. Estas reacciones tampoco me interesan. Bueno, por el momento, claro. Lo que sí me interesa es saber cómo, qué fuerzas o a qué o cuántas fuerzas o cuál es el valor de las fuerzas y momentos en los que el material está inducido a lo largo de mi elemento. Eso sí me va a interesar ahora, porque esos son datos que a mí me van a ayudar al diseño, al dimensionamiento y muchas veces también a lo que es la consistencia del material que se va a utilizar o a la selección de un correcto material. Muy bien. Entonces, esto sí me interesa bien ahora. Por lo tanto, jóvenes, a pesar, lo voy a decir así, de cómo se llama, de que esto a veces, o que la viga que yo voy a analizar muchas veces, ahora puede estar de una manera distinta o la puedo analizar de una forma distinta, algo que nunca, que siempre vamos a tener en cuenta es esto que yo les muestro acá, ¿sí? ¿Por qué les muestro este diagrama? ¿Por qué se los coloco acá? Porque para el análisis de fuerza cortante y momento flector, ¿sí? Que vamos a estar viendo, es decir, para analizar la fuerza cortante y momento flector, no importa o no interesa cómo mi elemento se esté comportando o cómo mi elemento esté apoyado. Yo esto lo puedo determinar, vean, ¿sí? Yo en la fuerza cortante y el momento flector, como le digo, lo puedo determinar a cualquier punto en la longitud de total de su elemento, pero no me importa si esto está aquí restringido. Por ejemplo, acá vean, apoyo fijo con rodillo, pero con un voladizo entero, viga continua, viga empotrada y apoyada en otro extremo, no me importa, con solamente que yo conozca cuál es el valor de todas estas reacciones, simplemente con eso yo puedo encontrar fácilmente el valor de las reacciones, conocer cuál es ese valor y ya con todas las fuerzas determinadas que afecten el sistema, puedes determinar el momento y el cortante en cualquier longitud del elemento o en cualquier punto. Entonces, no me va a importar verdaderamente cómo esto esté, llamémoslo así, cómo esto esté colocado. Si yo conozco las reacciones, yo puedo determinar cualquier momento que yo pueda tener o cualquier fuerza cortante. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que sucede aquí básicamente es que yo tengo un momento flector, que es M, hay un par, o el elemento genera un par de flector que crea esfuerzos normales en la sección transversal. Es decir, el momento que yo les colocaba ahí, a mí me puede generar también un esfuerzo normal en la sección transversal, y eso es lo que afecta a mi material, ¿no? Mientras que la fuerza cortante produce lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Que son esfuerzos cortantes en dicha sección. No habría ahí más que destacar que la fórmula sigue siendo la misma. Donde va a cambiar es en el par deflector, en el momento. Ahí la fórmula va a ser distinto. Sin embargo, eso no es algo que me interese por el momento, no, sino que para llegar a conocer cuál es el esfuerzo generado por ese momento va a ser hasta en el tercer periodo. Primero yo tengo que saber determinar este momento. Entonces, en la mayoría de los casos, el criterio dominante del diseño
por resistencia de una viga es el valor máximo del esfuerzo normal en la viga. Por eso, la importancia de conocer cuáles son todos los esfuerzos que se generen. Es decir, ya he tomado valores de esfuerzo cortante, puedo determinar valores de esfuerzo térmico, de esfuerzo normal. Ahora agrego un valor de esfuerzo por flexión pura, en este caso. Entonces, todos esos son parámetros a los que el elemento va a estar sometido. ¿Vea? Pero sin embargo, yo siempre tengo que tomar, si voy a diseñar por resistencia, el valor máximo de esfuerzo. Obviamente, para dictar o dictaminar el mejor diseño que pueda tener. Por eso yo tengo que analizar plenamente qué es lo que sucede acá en este elemento. Muy bien. Entonces, jóvenes, si por ejemplo, antes de pasar plenamente a lo que es un ejercicio, por ejemplo. Entonces, jóvenes, si por ejemplo, yo tengo la siguiente viga. Si por ejemplo yo tengo esta viga, vean, viga de AB apoyada en un lado y con rodillo en el otro lado. Tiene una carga distribuida y tiene dos cargas puntuales. Entonces tengo todo esto. Si a este elemento yo le trazo acá un punto C, como está colocado acá, ¿sí? Si yo trazo un punto C y yo indico que necesito conocer cuál es el valor de la fuerza cortante y el momento flector de ese lado, vean que en este caso está a una distancia X de A, ¿sí? Yo tendría que realizar un corte, ¿sí? ¿Cómo sería este corte? Bueno, a ustedes les tendría que quedar un corte parecido a lo que voy a mostrar ahorita. Permítanme, creo que no me lo copio bien. Tendría que mostrar un corte parecido a esto. Espérame. Es decir, si yo vengo con el corte de esta forma, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Bueno, pero que se vea que viene de C, ¿no? Vean, yo vengo con este punto C y ahora yo dejo la reacción en A, que es una reacción que se debe conocer. Desde A hasta C están afectando la fuerza P1 y la fuerza distribuida. Y como yo quiero conocer que cuál es el valor del cortante y el flector en el punto C, yo genero, vean esto, como ustedes lo ven ahí, yo genero, vean que que sería en este caso, que una fuerza cortante, obviamente que a la larga me genera un equilibrio, ¿sí? Está reaccionando a todas estas fuerzas hacia abajo y un momento flector a su vez está reaccionando a todas estas fuerzas que se están generando ahí. Y así, pues básicamente yo puedo ir conociendo todo todo lo que me va a estar afectando. Ahora bien, el resultado de esto, ¿qué va a hacer? Porque aquí yo tengo que generar unas fórmulas, tengo que generar unas respuestas. Bueno, aquí viene lo interesante de todo esto. Que como aquí, en este caso, las respuestas, ustedes me pueden decir que pueden variar, yo les voy a indicar lo contrario. Vean, si por el otro lado yo quisiera analizar, ¿sí? Desde C a B, mi elemento, es decir, no analizarlo desde A a C, sino que analizarlo de B hasta C, yo tengo que tomar qué es lo que va a estar afectando ese tramo, ¿no? En este caso hay una fuerza y hay una reacción que la debo de conocer. Y al mismo tiempo va a existir una fuerza cortante que me va a reaccionar a todo esto y un momento flector que me va a reaccionar a todo esto. Y todo converge siempre en el punto C. Omitan por favor este punto B que se ve acá, porque lo que interesa es el punto C. Bueno, lo voy a hacer más por acá. Así. Lo que interesa es el punto C, ¿sí? Vean cómo estas son opuestas, ¿no? En C, al final de cuentas, lo que yo determine desde A a C es lo mismo
de lo que yo voy a determinar en BAC, pero con un signo contrario. ¿Por qué contrario? Porque estos momentos, tanto el momento normal como el momento primo, vean, están en sentido contrario, se tienen que anular. El cortante también está contrario, se tiene que anular y generar cero. Esto para garantizar el equilibrio estático. Si yo no garantizo el equilibrio estático, entonces, y me dan valores distintos, algo he hecho mal. Pero si yo analizo desde A hasta C, cortante y momento, me tiene que dar lo mismo que yo lo analizara de B a C. Por eso yo decía que las respuestas tienen que ser congruentes. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá ahorita. ¿Preguntas, comentarios? Una consulta, ingeniero, digamos de que tanto el momento como la fuerza cortante, digamos, tiene que ser igual en la sección AC y de la sección CB, solo que con signo contrario, algo así logré comprender. No sé si estoy en lo correcto. Exacto, tiene que ser lo mismo, pero con un signo contrario. No sé si logré responder su Sí, pregunta. sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahora bien, jóvenes, ¿cómo le voy a dar solución a esto? ¿O cómo le voy a dar solución a, en este caso, a esto, ¿no? ¿Cómo le voy a dar solución? Bueno, si yo analizo, por ejemplo, la sección AC, yo tengo que generar ahí una sumatoria de fuerzas en Y, donde esto me va a dar igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi incógnita a encontrar acá? V y momento. Esa va a ser mi incógnita. Entonces, en este caso, 0 sería igual, y esto va a ser muy fácil. Reacción en A, en este caso yo la puedo tomar positiva porque va para arriba, menos P1 porque va hacia abajo, menos la fuerza distribuida multiplicada por su longitud, claro, ¿verdad? Menos el y hago el despeje, ¿no? Ahora, para encontrar aumento bastaría una suma antihorario positivo, ¿no? Como ya se debe de manejar, ¿no? Que es antihorario es positivo. Bueno, supongamos que ahora va a ser todo, todo lo antihorario va a ser siempre positivo. Entonces veamos. Ahora, el factor que yo tengo que tomar es que todo este análisis yo lo tengo que hacer desde el punto C, es decir, desde donde yo tengo, donde yo estoy analizando. Desde ahí tengo que generar mi brazo de palanca. Y así poder decir, bueno, tengo un momento que lo puedo tomar positivo, en este caso, porque va en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Y de ahí tengo menos o más, no va a ser más, porque vean, es una fuerza distribuida que va hacia abajo, vea, fuerza distribuida por longitud, por X1, ¿no? Que es la distancia, ¿no? Desde el punto, ¿no? Hasta X, más, porque también P1 me va a generar sentido antihorario, P1 por X2, ¿no? Que es la distancia. Y al final menos, porque la reacción en A iría y giraría en sentido antihorario, reacción en A por X, ¿no? Que es toda la longitud que estoy analizando. Obviamente, estos datos los debo de conocer, estos los debo de conocer y estos. Y así a mí me va a dar y me va a ayudar a determinar lo que es un momento. Así de simple, así de sencillo. Muy bien. Si por otro lado yo analizo BC, siempre mis incógnitas siguen siendo momento y cortante, ¿no? Cortante y momento. Lo mismo, tendría que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y aquí no.
0 igual. El cortante ahora me va a quedar positivo, ¿no? Lo que tengo que restar es P2 y voy a sumar, en este caso, la reacción en B. Obviamente conozco esta y esta, mi incógnita es esta, yo la encuentro. Y en la sumatoria de momento, igual a 0, que lo mismo tendría que hacer con respecto al punto C, digo que 0 es igual, vean, a menos momento, porque el momento en este caso va a favor de las agujas del reloj. También P2, ¿no? Si lo multiplico por X, un X1 ahí, que la distancia que tenga ahí, me giraría sentido contrario, me giraría en sentido de las agujas del reloj, y solamente tendría la reacción en B que sí me giraría sentido horario, ¿no? Antihorario, ¿no? Por X, ¿no? Entonces, y obviamente determino esto. Ambos caminos me tienen que llevar a llegar a la misma respuesta de V y de M. Lo mismo, ¿sí? Esto me tiene que dar lo mismo, esto me tiene que dar lo mismo, esto me tiene que dar lo mismo y esto me tiene que dar lo mismo. Sin más prueba. Ahora, ¿qué es lo único que va a variar? Que obviamente en BC, ¿sí? Los signos van a ser contrarios. Si ustedes se fijan, aquí hay un buen indicativo. Aquí el cortante para AB me queda negativo y el momento positivo. Y en BC, el cortante me queda positivo y el momento me queda negativo. Entonces, por eso yo tengo que analizar y verlo de esa forma y así encontrar los datos que tengo. Si se fijan, no es nada complicado y no es nada del otro mundo. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá ahorita? Ingeniero, en ese caso de la fuerza concentrada o distribuida, ¿nos asignarían un valor en los ejercicios o tendríamos que convertirla a una carga puntual? Tiene que convertirlo en una carga puntual, recuerde. Nunca se puede tratar así. Obviamente los valores se los tengo que dar. Ok, gracias. Muy bien, jóvenes. Ahora, lo siguiente que les voy a indicar es este pequeño diagramita que está acá. Este sí guárdenlo, sí, este sí ténganlo. ¿Por qué? Porque este diagrama que ustedes ven acá, ¿sí? Es el que va a ser palabra de Dios para analizar estos ejercicios. Es decir, siempre que yo genere ese corte en la viga y vaya a conocer el momento flector y la fuerza cortante del punto de análisis, si lo analizo hacia la derecha, ¿no? Esto es lo que voy a seguir, ¿no? Va a ser el cortante primo. Cortante hacia arriba positivo y momento negativo, ¿no? A favor de los ojos del reloj. Si por el contrario yo lo analizo hacia la izquierda, me va a ser momento positivo, contrario a las agujas del reloj, y cortante negativo. Este diagrama sí, ténganlo porque eso va a ser lo que nos va a dictar a nosotros el análisis a determinar de las fuerzas, ¿no? No es que esto yo lo haya colocado aquí arbitrariamente, no, para nada. Es que esto ya tiene ¿qué sería? Ya tiene una ley, ¿sí? Ya tiene algo preestablecido. Y esto es lo preestablecido. Para cualquier análisis yo tengo que tomar en cuenta esto. Si no, esto que está aquí, estos valores no me van a dar. Entonces, esto ustedes sí lo tienen que tener. Ahora, para finalizar esta parte y pasar a un ejercicio en concreto, voy a mostrarles lo siguiente. Les voy a indicar qué es lo que sucede o qué es lo que pasa con cada elemento. O más bien, vamos a analizar qué es lo que verdaderamente sucede con estos elementos. Bien. Lo que sucede, jóvenes, con estos elementos, y esa es la importancia del análisis que estamos realizando, es esto. Que como ahí
hay fuerzas externas que están siendo, ¿qué sería la palabra? Que están siendo aplicadas, el efecto de esas fuerzas externas es el corte, es decir, esta porción que ustedes ven acá. Esto precisamente es lo que se genera por el corte, por eso es importante conocerlo, ¿sí? Esto ya le dimos análisis, ¿no? Cuando aquí, pues nosotros, ¿no? Cuando aquí nosotros analizamos esto como un esfuerzo cortante, cuando analizamos esto como un esfuerzo cortante, a esto ya le dimos paso, ¿sí? Ya lo analizamos, pero lo que no hemos analizado es esto, ¿no? Y hacia eso vamos. Vean lo que genera el momento. Ahora, por cómo se genera el momento, miren, ahora por cómo este momento se aplica en lo que es el elemento, ¿no? El efecto de esos momentos externos o factores positivos es, vean, generan un pandeo en la viga, pero más que un pandeo, lo que genera, y vamos a conocer más adelante, el término es una flexión pura, y esto es motivo también de análisis de la materia, ¿no? Que con eso, por eso les digo que primero tenemos que pasar por esto para llegar a este que va a ser el segundo tema del tercer periodo. Entonces, hacia eso vamos, jóvenes, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Y estos son lo que afecta. Muy bien. ¿Preguntas sobre la parte teórica, jóvenes? Bueno, jóvenes, muy bien. Vamos a continuar ahora con lo que es la parte práctica, ¿no? Muy bien. Pero no me caí. Espérenme, vamos a cargar nuevamente la imagen. Permítanme, vamos a ver. Permítanme, vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ya me parecía extraño que no aparecía. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora entonces a analizar lo que es este elemento, ¿no? Analizar lo que es esta parte, ¿no? Ya dándole algo numérico, probablemente. Tenemos la siguiente viga donde tenemos la reacción 1 y la reacción 2, ¿sí? Que son parte de algo que están, que es lo que tienen que reaccionar, obviamente, a este elemento, ¿sí? Y donde voy a conocer y voy a saber que el valor de la reacción número 1
permítame que la reacción, que el valor de la reacción 1 va a ser de 36 newtons, ¿sí? Y el valor de la, bueno, permítame, bueno, 36 newtons. Y el valor de la reacción número 2 va a ser de 34 newtons, ¿sí? Ese van a ser los dos valores que yo voy a tener o a los cuales mi elemento se va a estar básicamente reaccionando, ¿no? O lo que yo voy a tener. Muy bien. Si yo a este elemento les pidiera que tienen que encontrar el cortante y flector, vamos a ponerlo a un punto, vean, un poco arbitrario, ¿sí? Vamos a poner a 4 metros de reacción 1, ¿sí? Es decir, a algo que esté por ahí. Yo tendría y se me tendría que generar el siguiente diagrama, ¿sí? Que es algo que básicamente yo tengo que ver ahí, ¿no? Que esto es importantísimo, ¿no? A mí se me tiene que generar este diagrama. Es decir, algo que es importante acá, vean, es conocer precisamente qué yo tengo acá, ¿no? Yo acá tengo lo siguiente. Yo acá tengo lo siguiente, es decir, si yo genero el diagrama y X acá me viene siendo 5, ¿no? Es decir, aquí esto es 5, perdón, 4 metros, que es lo que yo tengo que analizar, X igual a 4. Aquí se me va a generar, obviamente, este cortante, pero también se me genera lo que es el flector, ¿sí? Es decir, aquí se me tiene que generar, vean, según esta ley que hemos colocado acá, el momento en este caso sería contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Así se me tendría que generar mi momento aquí, contrario a las agujas del reloj. Muy bien. Entonces, jóvenes, esto es muy sencillo. Como les decía, basta con hacer una sumatoria de fuerzas en Y, que esto me dé igual a 0. Tan sencillo como decir, vean, la reacción 1 que me dice que es de 36 newtons menos 20 menos el cortante. Obviamente aquí genero esto, cortante es igual, ¿no? Ya un poco despejado esto a 36 menos 20, una resta simple de 16 newtons, ¿sí? Eso es lo que yo tendría acá. Ahora, este análisis no es el que me interesa ahorita, ¿sí? No es algo que ahorita yo lo vea. Ahora, por eso voy a pasar rápidamente al análisis del momento, ¿sí? Igual a 0. Muy bien, entonces 0. Aquí va a ser igual, siempre tomado desde el punto C, ¿no? Que es el que yo tengo que analizar, a 4 metros de la reacción en 1. 0 es igual a ¿qué? A momento positivo, ¿no? Claro, pues está contrario a las agujas del reloj. Pero ahora 20 me va a generar un giro también positivo, ¿no? Porque es contra las agujas del reloj. 20. Ahora, como es brazo y es momento, lo tengo que multiplicar por 2. Obviamente, si está a 4 metros de la reacción en 1, al punto de 20 va a estar a 2 metros también. Entonces aquí vamos a poner 20 por 2. Y por último, aquí vamos a poner menos, porque la reacción en 1, ¿verdad? Me generaría un sentido, me generaría algo, quiero ver, sería a favor de las agujas del reloj, me sería negativo. Y lo mismo, ¿no? Aquí serían 36 por 4 metros, ¿no? Es decir, un momento aquí positivo, ¿no? Claro, para dejarlo todo en ese va a ser igual a ya esto cambiando signos, ¿no? Aquí no me voy a atrasar mucho con esto. 36 por 4, que van a ser 144
Ojo, esto es muy importante. Aquí son, permítanme. Vamos a poner bien esto. ¿No? 144 newton por metro. Y obviamente aquí menos 20 por 2, que serían 40. En este caso, newton por metro siempre. El valor del momento sería igual entonces a 104 newton por metro. Y ese sería, vean, el valor del cortante que se estaría viendo afectado en el elemento. ¿Sí? En ese punto específico, el momento tiene un valor de 104 newtons por metro. En ese punto en específico. No sé si hay preguntas acá antes de pasar al siguiente análisis, si les quedó claro o no. Yo tengo una pequeña pregunta, ingeniero. Diga. ¿Qué pasaría si no nos indicaran el valor de X, o sea, a la distancia que desean que nosotros hagamos el corte? Siempre se tiene que indicar el valor de X. ¿Sí? Ese valor siempre lo vamos a tener. Sí, o sea, ese valor no es negociable porque lo que a mí me interesa es conocer cómo actúa el elemento en dicho punto. Si a mí no me interesara eso, pues no lo tomaría. Ok, ingeniero, gracias. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o vamos al análisis? Muy bien. El análisis de esto es que en ese punto en específico de este elemento, ¿sí? Que está ahí. En ese punto en específico, vean, ahí internamente está reaccionando aquí una carga acortante, obviamente que es lo que también es parte de lo que se transmite, ¿no? Es parte, permítanme, es parte de lo que se transmite. Se está generando una carga cortante, pero también el elemento aquí se genera un momento, ¿no? Que ya vimos, lo que va a pasar ahí es que eso a mí me genere, ¿sí? Lo que es una complexión o me genere lo que es una flexión. Entonces, de eso, y por eso es importante conocer cuál es el valor de cada uno de ellos, porque aquí en este elemento, aunque no le aparezca, me puede generar en ese punto una fractura, la cual yo no voy a estar, yo no voy a esperar, y por lo cual, si yo no lo espero, pues obviamente puede generar fracturas mayores que yo no tenga en cuenta. Eso se genera así como ustedes lo ven ahí. Bueno, si yo conociese el valor del área ahí, yo puedo determinar fácilmente cuál es el esfuerzo cortante, pero a su vez también pudiese encontrar, ¿no? ¿Cuál es el momento flector que ahí se puede, el esfuerzo que el momento flector se genere, o incluso las deformaciones que ese momento va a generar ahí? Tema que obviamente veremos en lo que es el siguiente periodo. Entonces, si se fijan, son datos que hemos encontrado, pero no forman parte de la reacción externa del elemento. No es algo externo lo que estoy analizando, sino que es algo interno, ¿sí? Lo que aquí se está generando son cuestiones propiamente internas del material, no externas como lo son 20 o como lo son la reacción en 1. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta por el momento hasta acá? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, esto sería todo para la clase de este día, esperando siempre que sea de su mayor provecho y deseándoles siempre todo lo mejor. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga.